Episodio 48. ¿Cómo hago para cambiar el estilo de mi podcast en una nueva temporada? Muy buenos días. Madre del amor hermoso, ¿cuánto os he echado de menos? Que lo sepáis. ¿Habéis descansado durante este verano? ¿Os ha dado tiempo a pensar y desarrollar nuevas ideas creativas para vuestro podcast? No has pensado mucho en tu podcast, ¿verdad? Y ahora te han entrado las prisas por hacer algo nuevo, algo distinto. No te hagas sangre, porque eso nos ha pasado a muchos. Yo tampoco he pensado mucho en los contenidos de este podcast durante el verano porque también necesitaba descansar. Quizás en un episodio más adelante te cuente algo más personal. Pero hoy vamos con algunos consejos y recomendaciones para cambiar el estilo de tu podcast en una nueva temporada. Objetivo Podcast. Vamos a ello, pero antes, vuelvo con la frase del día, porque sí, porque a mí me gusta y me ayuda a inspirarme, y espero que a ti también te ayude. Esta es la frase que se la adjudica a Albert Einstein. La creatividad es contagiosa. Pásala. ¡Qué dilema este de hacer algo nuevo en el podcast! Detalles técnicos de contenidos o incluso de duración para que nuestro podcast tenga un look distinto. Como ya iréis comprobando en los próximos episodios, a mí este año me va a dar por los refranes. Así que este va de gratis. Podría ser como ese que dice mismo perro con distinto collar. Como cada una y uno de vosotros tenéis podcasts completamente distintos, hoy os voy a compartir 5 nuevos recursos que os pueden resultar interesantes para incluir en vuestros podcasts que vuelven esta nueva temporada. Vamos con el primero. Y antes... Este es un espacio publicitario y qué pena que no lo estés aprovechando. El primero de estos posibles recursos es pedir la participación de los oyentes. Invita a tus oyentes a enviarte sus audios con preguntas, opiniones o cualquier otro mensaje o comentario dependiendo de la temática de tu podcast. Y contéstales igualmente en la grabación. De ese modo, aumentará la participación de los mismos. Utiliza estos audios en tu beneficio, para una mejora de tu programa y que resulte mucho más participativo, que no se quede todo en un comentario en redes sociales. El oyente es silencioso, pero a muchos les gusta dejarte un comentario gracioso o una opinión en audio. Puedes recibir estos audios por Telegram, WhatsApp o mediante un email, descargarlo y usarlo durante la grabación o en la postproducción de tu podcast. La segunda idea que te ofrezco es crear pequeñas ficciones sonoras y fragmentos teatralizados para usarlos antes de cada episodio. Aquí debes tener en cuenta algo muy importante, y es tu calendario editorial. ¿Cuántos podcasts vas a hacer esta temporada o al menos hasta el próximo parón? Yo, por ejemplo, voy a hacer 12 episodios. Es lo que he decidido. Por tanto, debería preparar 12 minificciones relacionadas con mi temática, que pueden ser de 1 minuto o 2 minutos de duración. No es mucho, ¿no? Anímate a crear, venga. Número 3. La tercera recomendación que puede servirte de ayuda para cambiar tu podcast es crear nuevos indicativos, invertir en algún profesional que te haga los indicativos del podcast con nuevas músicas, voces profesionales, efectos de sonido, call to action o incluso la locución de las secciones que pueda tener tu podcast. Todo ello sirve principalmente para oxigenar de tu voz al oyente, y la percepción que se tiene del mismo es muy distinta. Vamos con la cuarta recomendación. En este caso es añadir más contenido a tu contenido. Por ejemplo, si es un podcast de entrevistas, mi recomendación es que pienses si le puedes añadir elementos narrativos escritos por ti y grabados y pasados por postproducción después. Y en el caso de que tu podcast sea de contenidos monográficos sobre un solo tema, sería interesante crear contenidos como por ejemplo una pequeña tertulia, debate o entrevista con alguien relacionado con la temática que estás tratando en este episodio.
¿Es más trabajo? Sí. ¿Te va a llevar más tiempo? Sí. ¿Te interesa hacerlo porque quieres hacer crecer un poco más tu podcast? Sí. Y la quinta y última recomendación para cambiar el estilo y tono de tu podcast es ofrecer sorpresas a tus oyentes, con un contenido completamente distinto cada X episodios. Por ejemplo, yo voy a hacer 12 episodios hasta el próximo parón. Pues si yo quisiese usar este recurso, lo que haría sería que cada 3 episodios haría un cuarto con un estilo completamente distinto. Y vuelvo a usar un ejemplo. Como estás escuchando este podcast ahora mismo es monográfico. Yo te estoy hablando a ti, sí, a ti, sobre un tema que te interesa relacionado con el podcast, y en el próximo episodio haré lo mismo. Y en el tercero igual. Y en el cuarto, ¡sorpresa!, escucharás una entrevista. Para en el quinto de nuevo volver al monográfico. Cuando la lavadora te parece que tiene mejores programas que la televisión, es el momento de suscribirte a los podcasts. Y la mía tiene hasta lucecitas cuando lava. Y hasta aquí el episodio de hoy. Rápidamente decirte que quiero darte las gracias por volver a confiar en mí, pero sobre todo en mis contenidos creados especialmente para creadores de podcast, empresas y proyectos de comunicación que les interesa mejorar sus producciones. Es un podcast pensado y creado para producciones de podcast, pensado para ti. Te invito a visitar mi página web www.ivanpachi.es, donde podrás leer mi blog especializado en podcast y suscribirte también a la newsletter semanal también especializada en podcast. Si quieres escribirme o contratar publicidad o mis servicios de productor, hazlo en contacto@ivanpachi.es. Y ahora sí que sí, por último, tengo novedades profesionales. Para ello deberás acudir a mi Twitter o a mi Instagram, @ivanpachi, para conocerlas. Aquí en el podcast no te las puedo contar, pero espero que te hagan tanta ilusión como a mí me han hecho estas nuevas aventuras profesionales en las que me he embarcado y de las cuales estoy súper orgulloso de poder hacerme cargo. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo podcast.